De los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Araceli Sánchez Prado, quien está al frente del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, su presencia con nosotros para poder entender cómo se reestructura una deuda de la dimensión de la deuda de Coahuila, para poder entender qué está implícito en ello y si realmente la reestructuración da aire para el manejo de las finanzas en un estado como el nuestro. Araceli, muchas gracias, contadora, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos Manuel Cerrato, Arturo González y Marcela Pámanes. Hola, buenos días. Buenos días a todos en GREM, buenos días Marcela, buenos días Manuel, buenos días Arturo, un gusto saludarlos y buenos días a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues aquí estamos para agradeciendo primero que nada la oportunidad. Gracias, contadora. Bueno, pues creo que lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se reestructura una deuda? Hablando de una deuda del Estado, por supuesto. Bueno, una deuda del Estado, Marcela, es como la deuda de una persona. Cuando estamos hablando de deuda, primero nos debe de tener claro el concepto de que tomamos un determinado capital en préstamo y lo utilizamos para algo. Entonces, aquí en este caso, el Estado de Coahuila o una persona en el pasado tomó dinero en préstamo y lo usó. Eso ya no tiene remedio ni forma saber en qué lo usamos, sino más bien que tenemos ahí ya el problema. Y entonces, ya cuando estás endeudado y a los niveles en que está el Estado de Coahuila, con la segunda deuda más grande a nivel nacional y prácticamente al nivel de 13,000 pesos por habitante, cuando triplica el promedio nacional, pues tenemos que ver varias cosas. Primero, la capacidad de la persona, hablando de Coahuila como si fuera una persona, ¿qué tanta capacidad de pago estamos teniendo en este momento? Cuando tú piensas en reestructurar la deuda de tu tarjeta, por ejemplo, es porque tienes una cantidad de ingresos, supongamos tienes 10,000 pesos, y tú necesitas para vivir con lo más básico, para seguir funcionando, para no morirte, para pagar la comida, la gasolina que te va a permitir ir a trabajar, en fin, hacer la vida, los gastos fijos operativos más básicos, te está llevando tus gastos operativos de esos 10,000 pesos, te está llevando 6, y el pago mensual de tu deuda es de otros 6. Es evidente que tienes que reestructurar, porque si sigues manteniendo ese ritmo y sigues siendo ordenado con los plazos que pactaste para pagar esa tarjeta, pues te vas a quedar sin comer o te vas a quedar sin gasolina. Eso va a generar presión en tu vida, vas a dejar de hacer las cosas diarias y al final, pues usando palabras coloquiales, te va a salir más caro el caldo que la albóndiga, porque si no le pones gasolina no vas a llegar al trabajo, si no comes bien te vas a enfermar, etcétera, etcétera. En el caso de Coahuila pasa exactamente lo mismo. Tenemos que analizar la capacidad de pago que tiene el Estado contra los pagos mensuales de capital e intereses y ver si podemos o no podemos con esta situación. En ese sentido, sí aplica, podría pensarse que la deuda tendría que refinanciarse, dado que venimos de unos años de pandemia, donde seguramente los ingresos del Estado no han sido suficientes, considerando que se han tenido que hacer más gastos, sobre todo en materia de salud. Entonces, ahí ya nos dejaría sin proyectos que nos permitan operar al gobierno de una manera eficiente. Entonces, si este es el caso, el gobierno sí tendría que pensar en reestructurar. Claro que como sociedad nosotros tendríamos que vigilarlo. Eso es una parte muy importante, porque cuando reestructuras en una persona, pues es Araceli la que va a llevar su deuda a los años que correspondan, pero en el Estado tenemos que ser muy cautos
porque hay un cambio, el Estado no es de nadie, esto no es una monarquía, entonces este gobernador va a pasar a otro gobernador y a otro gobernador, y entonces estaríamos aventando el bote prácticamente todos los años que el gobierno quiera extender la deuda, y el gobernador que llegue dentro de 12 años va a decir, ¿y yo por qué realmente? Pero hoy por hoy tendría ese aspecto principal que analizarse. ¿Qué capacidad de pago tiene Coahuila? ¿Cuál es el monto de capital e intereses que se tienen que pagar? Y ver la posibilidad, porque pudiera ser, dado las condiciones económicas, de verdad ser necesaria esta parte de la reestructura. Simplemente tendríamos que, como sociedad, los órganos de gobierno, la misma federación, estar muy pendientes y no dejar las manos tan sueltas para que la reestructura sea auditada y sea sensata en relación a las necesidades operativas del Estado. Claro. Araceli, varias cosas. Uno, es que cuando uno adquiere un crédito, uno tiene un cierto tipo de ingresos, ¿no? Que amortiza precisamente el pago del crédito. Pero ¿qué pasa cuando te quedas sin esos ingresos? Pienso en función del recorte de la federación a las entidades federativas, incluida Coahuila. Y entonces se hacen cuentas alegres de pronto y se piensa que la misma cantidad de dinero que se está ingresando se va a ingresar siempre o se va a aumentar acorde a cómo esté el mercado, la economía del país. Pues no ha ocurrido así. ¿Tú crees que lo que ha venido pasando en función de los recortes, de las entregas que hace el gobierno federal a los estados, esté metiendo en aprietos a los estados mismos que tienen estos niveles de deuda, que ya no nada más es Coahuila, sino son muchos? Sí, totalmente, Marcela. Mira, hay muchas cuestiones y nosotros los contadores lo vemos año con año cuando la federación presenta su presupuesto de ingresos. La federación presenta una determinada captación de ingresos vía impuestos, una determinada captación vía derechos, vía petróleo, y entonces pues de ahí hace su presupuesto para los estados y para los programas del gobierno federal como tal. Y cuando tú lo ves dices, pues en un escenario perfecto esto sí pudiera ser, pero la economía pues no es perfecta, y más cuando dependemos de factores internacionales, porque ahorita el mundo ya no es solamente lo que suceda en nuestro país, sino es lo que suceda en el mundo. Entonces, esto es como un rebote. La federación hace unas cuentas alegres, como tú dices, y luego los estados hacen otras cuentas alegres. En el caso de Coahuila y en el caso del mundo en general, con la llegada del COVID-19 nos vamos a parar primero lo que llamábamos la cuarentena, nos vamos a detener 2 meses, y después fueron 6, y después fue 1 año, y esa cuestión se fue extendiendo, y aunque el presupuesto de ingresos 2021 debió ser cauto, yo creo que se le tomó mucho a la reactivación, y entonces llegan otras olas y otras olas de COVID, y ya las cuentas no salen, y entonces ya los presupuestos están realmente presionados. Y a eso súmale los movimientos internacionales en materia de surtido de commodities y cuestiones de otro tipo, políticas y demás, y pues tenemos un caldo donde esas ideas que tenían los gobiernos para endeudarse, imagínate, la deuda de Coahuila pues tendrá ya prácticamente 12 años o más de 10 años tiene ya, de cuando se solicitó este préstamo. Entonces... Y pagamos y pagamos intereses y no le bajamos al nivel de deuda. Es impresionante. Exacto. Entonces, compramos la casita, usando ese ejemplo, compramos la casita de 100,000 pesos y 12 años después, Marcela, debemos 1 millón. Sí, exacto. Araceli, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Me parece muy clara la exposición y cómo lo has venido ejemplificando.
Ahora, en el caso de los créditos a corto plazo que el gobierno del estado ha venido pidiendo en los últimos años y que como se tienen que pagar en 12 meses y andan alrededor de los 1,000 millones de pesos, pues entonces no tienen que pasar por la autorización del Congreso. Digo, el Estado los puede pedir, los obtiene, los paga y listo. ¿Esos créditos a corto plazo tienen algún impacto en la deuda a largo? Pues sí tienen impacto, Manuel, por dos cuestiones. Estamos hablando de un Estado que no tiene o que está batallando para cubrir sus gastos operativos básicos. Eso es un problema. Entonces, está batallando y todavía tiene un crédito a largo plazo y pide otro a corto plazo. Entonces, esto es pagar la deuda de tu crédito hipotecario con la tarjeta de crédito. Entonces, se está sumando interés sobre interés porque considero que justamente como no le está alcanzando de los operativos, tiene que estar metiendo mano para cubrir gastos operativos y para completar el pago de la deuda. Entonces, yo ahí poniéndome en el papel de gobierno como persona, sentiría esta presión y digo, lo que quiero es que me desinflen esa bomba de pago a largo plazo, hacerlo más chiquito, que me mantengan la tasa de interés o que me la hagan más baja, pero que me estiren el plazo para poder respirar y cubrir mis operativos. Habría que ver, como les digo, la cuestión de la reestructura, porque no podemos, ni la federación ni nosotros como sociedad, dado que nos van a dejar herencia, estar así como ajenos a las políticas de reestructura que le ofrezcan el sistema financiero al gobierno. No tenemos que estar pendientes de las tasas y del plazo. Porque eso cuesta, sí, ¿no? La reestructura cuesta. La reestructura cuesta porque, Marcela, para reestructurar hay dos factores. O la tasa de interés, que puede aumentarte, porque te van a aumentar el plazo. O te bajo la tasa y te aumento el plazo, o en el mejor de los casos te dejo la tasa pero te aumento el plazo. Y en todos esos casos cuesta, porque el extender una deuda, definitivamente en finanzas, pues te va a consumir presupuesto de otros ejercicios. Y te digo, en el caso de Araceli, pues primero Dios que yo llegue a los 60, voy a hacer la misma Araceli, será mi misma responsabilidad la que yo tome el día de hoy. Pero en el caso del Estado, esa responsabilidad, según veo yo, el gobernador Riquelme quiere tomarla ahora, antes de que termine su periodo, y es evidente que se la va a heredar al gobernador Juan Pérez, que va a estar dentro de 18 años, y ahí va a seguir, ¿no? Había proyecciones que decían que la deuda de Coahuila, con los ingresos operativos nuestros, pues no la pagaban ni en 60 ni en 70 años. Imagínate esa cruz sobre los coahuilenses, ¿no? Ahora, Araceli, el Estado había venido destinando cerca de 3,500 millones de pesos por año al pago de la deuda. Este 2022 fue mayor el monto, 5,600 millones aproximadamente. ¿Estas cantidades cómo se determinan? ¿Los mismos acreedores, los mismos bancos es los que establecen el monto a pagar por año o cómo se determina el presupuesto? Dentro del pago de una deuda está la situación de que tú tienes que pagar la cantidad que marca, digamos, tu estado de cuenta. Volviendo al punto de vista de la persona, tú tienes que pagar lo que marca el estado de cuenta de tu tarjeta. Sí. Sin embargo, como toda deuda, puedes hacer pagos anticipados a capital dependiendo de tu capacidad de pago. Acá estaríamos ante un análisis crédito por crédito, porque son muchos, de ver qué créditos están llegando a un plazo donde tal vez el gobierno tenga que destinar más recursos, porque llegó un momento en que traían pagos iniciales bajos y ahora son pagos altos. Entonces las mismas condiciones del crédito lo fueron forzando a que necesitemos destinar más recursos. Y la otra, que la verdad no creo que esté sucediendo, es que el gobierno esté decidido o haya tomado la decisión de hacer pagos anticipados a la deuda. Creo, Manuel, que es más que nada lo está forzando las condiciones del crédito y por eso el gobernador sale a decir no puedo más,
y necesito reestructurar. Araceli, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días. Entiendo que este planteamiento del gobernador también tiene que ver con la posible subida de tasas de interés a lo largo del año, ¿no? O sea, se está viendo un escenario para tratar de contener la inflación, pues de que el Banco de México va a estar incrementando constantemente estas tasas de interés, ¿no? Esa es la razón, supongo, ¿no? Es una entre varias, Arturo. Buenos días. No te había dicho buenos días directamente. Es una entre varias, porque el año pasado pues fue uno de los años con mayores inflación que se recuerda en 20 años, ¿no? Entonces esperamos más o menos esto mismo para el 2020, sobre todo considerando que la burbuja de recuperación COVID se va desinflando, entonces la reactivación se va a frenar. Eso crea un escenario de subida de tasas de interés, pero también tienes que considerar la parte del análisis de créditos. Muchos de estos créditos pudieran estar a una tasa fija, que sería lo lógico pensar de la deuda a largo plazo. Cuando tú contratas un crédito a largo plazo es muy raro, y bueno, considerando los financieros que debió haber tenido en su momento el Estado de Coahuila, que contrataran un crédito a largo plazo a tasa variable. Entonces, bueno, habría que ver ahí, si la tasa se quedó fija, lo que los está presionando son las condiciones del crédito. Y como decía Manuel, en el caso de los créditos a corto plazo, puede que ahí sí tengan una parte de tasa variable o mucha de ella, y entonces el gobierno sí esté presionado para ya no seguir repitiendo este esquema de estar pidiendo a corto plazo, porque le está saliendo el doble de caro. Ok, ahora vamos a pensar en términos extremos y un poco fuera de la caja. ¿Y qué pasa si hay moratoria? ¿Qué pasa si el gobierno de Coahuila dice, no voy a seguir pagando esto? Es una opción, ¿no? Exacto, sí. Siempre que uno paga, por ahí, yo siempre me acuerdo de lo que dicen los abogados, ¿no? Que uno no está obligado a lo imposible. Exacto. Entonces tú dices de repente, no es mi deuda, no es mi problema, yo no la contraté. Imagínate ese escenario, ¿no? Yo no la contraté, no es mi problema, no tengo dinero, la federación me cerró la llave, no pago. Perdona, que tuvieron esa posibilidad cuando se destapó el escándalo de la deuda y en 2010, y que se dio la oportunidad incluso de que el gobierno del estado dijera, como hubo una contratación irregular, pues no reconozco, si bien no toda, al menos una parte de la deuda, ¿no? O sea, el Congreso del Estado pudo haber dicho, ¿saben qué? Una parte de la deuda no la vamos a reconocer porque se contrató en esquemas de irregularidad, pero bueno, la reconocieron. El tema es que hoy creo que existe la posibilidad de que el gobierno del estado diga, no puedo continuar pagando. Pero ¿cómo te quedas sin créditos? Bueno, porque entrar a una moratoria es prácticamente entrar como un buro de crédito, ¿no? ¿A qué le vas a dar prioridad? ¿A seguirle pagando a los bancos o tener los recursos del presupuesto para invertirlo en obra y en programas sociales? Sería la debacle ya de por sí. No sé, por eso le pregunto. A ver, Araceli. Estamos hablando de términos extremos, vamos, ¿no? Yo coincido con Marcela y coincido con Manuel, Arturo. Aquí hay momentos. Yo por eso empecé mi exposición diciendo que cuando uno tiene una deuda, y hablaba yo de una persona, independientemente de cómo fue la contratación y el uso que le diste a esa deuda, luego está la responsabilidad que tienes para con esa deuda. Entonces, en este caso, en el 2012, el Congreso aceptó esa deuda, y entonces Coahuila tiene que hacerse responsable, porque decir no pago implicaría muchas cosas. Implicaría la baja calificación de organismos internacionales, implicaría la mirada de quien invierte en Coahuila. Imagínate, si yo no quiero invertir en un estado que está en mora, me llevo mis inversiones. El gobierno, ante ese desacato, puede decir, yo ya no le doy dinero a Coahuila, porque pues somos parte de una federación. Entonces, ese extremo pudiera ser posible, pero
generaría más cuestiones en contra que a favor, y entonces por eso ahorita te digo que la verdad no te queda más que apretar los dientes, contratar a excelentes financieros para que te analicen los escenarios no tan alegres. Eso Marcela tiene toda la razón, escenarios de pandemia donde consideren que el Estado va a tener decremento en sus ingresos, que no va a ser el Estado top, vamos, no somos Querétaro, pero deuda, y que vamos a batallar, y que va a tener que aventar la deuda para después, porque hoy por hoy no se puede seguir a ese ritmo. Sin embargo, ahí es donde debe entrar pues la sociedad, debe entrar la federación, debe entrar todo el mundo a decir, está bien, esa es tu propuesta, y que no ocurra como en el 2012, donde todo el Congreso levantó y dijo, sí, es ahí donde tenemos que todos, para no volver a repetir el escenario, digo, si, como dice, si no conocen la historia la vas a repetir. Entonces, en ese sentido, ya hubo una levantada de manos en el 2012 que nos tiene así. Pues al momento que se presenta el plan de reestructura, alguien debe estar ahí para decir, momento, veamos los posibles escenarios. Claro. En el caso de una persona, y te digo, a mí me pasa porque pues es mi pan de cada día. Yo siempre le digo a las empresas que acompañamos, si usted no necesita el crédito, porque a veces hasta en tu portal bancario te dicen, tienes un crédito preaprobado, quita el dedo del aceptar, porque no lo necesitas. Sí, claro. Entonces, eso te va a generar una falsa sensación de felicidad ahora, pero una sensación de tristeza a muchísimo tiempo, porque lo vas a usar en algo no necesario, que es lo que tú dices que ocurrió en Coahuila. Sí, ahora, Araceli, aquí hay un tema que estamos condenados a tener esta deuda en Coahuila. Los presupuestos anuales no van a incrementarse considerablemente, y es previsible que en el futuro, por lo menos esta década, vayamos a tener más pago a la deuda que inversión en obra pública, porque no va a haber otra situación. Ahora vamos a plantear algo menos extremo. ¿Y un rescate? Mira, Arturo, un rescate sería lo más padre que pudiera pasar, ¿no? Pero ese rescate tendría que venir de, vamos, en el caso concreto de Coahuila, tendría que venir ahora sí como de un ser celestial. Un ser celestial. Un Deus Ex Machina, o sea, de plano. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Tendría que venir de Tesoro, de Peter Pan o algo así. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos, tampoco podemos poner ese escenario al momento que hagamos nuestra planeación de reestructura. Tendría que venir del gobierno federal. Entonces, dadas las condiciones macro de la federación, pues no hay condiciones, aunque se escuche feo decirlo, como para rescatar a Coahuila. Ese sería como el camino más viable para el camino del rescate. Y el otro camino, pues tendría que ser vía sociedad civil, vía empresarios, vía cada uno de los coahuilenses poniendo una moneda en una alcancía para rescatar al Estado. Pero yo creo también, dadas las condiciones de pandemia y que las empresas no tuvieron suficiente apoyo del gobierno a nivel estatal o federal, pues sí sería como injusto decirle, tú que estás batallando también, dame un peso. Cargo. Entonces esta estructura de deuda tendría que venir de apretar los dientes, como te decía, y sacar tu mejor camino financiero, porque a menos que, digamos, el gobierno de, no sé yo, de un país, de Finlandia, decida que va a rescatar a los coahuilenses con sus excedentes, fuera de una situación así muy descabellada, no se ve posibilidad para que te inyecten ese recurso
de manera muy barata o gratuita. Claro. Sí. Araceli, estamos sobre el tiempo. Nada más dime algo. ¿Cuántas reestructuras puede tener un crédito? ¿Todas las que quiera? ¿Todas las que se necesiten para garantizar el pago? Aquí tendrías que ver las condiciones, la letra pequeña, Marcela. Hay créditos, como por ejemplo tu crédito hipotecario puede tener una reestructura o dos, pero los bancos y los organismos financieros se han vuelto flexibles y por ejemplo una tarjeta, pues de que no pagues a estarte reestructurando y estar recibiendo dinero de manera constante, pues ahí sí te reestructuran más veces. Sí, nada más en 20... del Estado para ver cuántas veces aguantarían la vuelta, porque lo que quiere el sistema financiero pues es seguir que le sigas pagando del Estado de Coahuila. Sí, nada más en 20 segundos compartir este comentario que nos manda Maru Cázares, quien obviamente tiene la experiencia, fue diputada local. En la deuda están en garantía las participaciones federales. No se cubre el pago, no llegan las participaciones al Estado. Y con los mínimos ingresos propios, ni para la nómina y servicios básicos. Es lo que nos comparte Maru Cázares a través de la transmisión de Facebook. Totalmente de acuerdo. Claro, esa parte de dejar de no pagar, pues no, porque nos quedamos ahora sí totalmente indefensos. Así es. Bueno, pues de verdad, Araceli, te agradecemos enormemente que hayas estado acá con nosotros y que nos hayas explicado en términos sencillos pues todas las implicaciones de la reestructura y realmente la situación que se vive en Coahuila, que todos quisiéramos que fuera mucho más holgada para que hubiera mucha obra pública y para que se generara todo esto que estamos necesitando. Muchas gracias, Araceli. Gracias, que tengan buen día. Hasta Saludos luego. a todos. Igualmente, Araceli. Tiempo de pausa, volvemos. Contextos.